no ha de reinar sobre vosotros un rey, siendo así que Jehová es vuestro rey. Diga conmigo, Dios es nuestro rey. ¿Cuántos lo creen? Y él era vuestro rey, dice la palabra. Verso 13. Ahora pues he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis, dice el Señor, y veis que Jehová ha puesto sobre rey o rey sobre nosotros. Si temieres a Jehová y le sirvieres y oyeres su voz y no fueres rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros sirve a Jehová vuestro Dios, te hará bien. Mas si no lo oyeres la voz de Jehová y fueres rebelde a las palabras de Dios, la mano de Dios estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Amén y amén. Quiero hablarte de lo que fue esta tenebrosa historia de la elección de un rey no conforme al corazón de Dios. Israel ha sido formada físicamente como la nación apartada y separada para Dios, desde la manera de la analogía en que Israel como tal en la Biblia es una nación apartada para Dios. En el Nuevo Testamento la iglesia somos el remanente y a quien se nos dio las llaves del reino para gobernar la tierra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde está la iglesia de Cristo? Pero Israel estaba antojado de cómo sus vecinos, aún sus archienemigos, filisteos, moabitas, los que rodeaban históricamente la nación de Israel, han sido enemigos de Israel hasta el sol de hoy. Por eso es que usted ve guerra en Franja de Gaza entre unos y otros. Tiene una connotación desde el Antiguo Testamento, lo he venido explicando algunos en los diferentes servicios donde tengo el gusto de predicarle la palabra del Señor, pero no tengo tiempo ahorita de explicártelo. Lo cierto del caso es que Israel se antojó de tener un rey y dijo, ¿por qué? Y le dijo a Dios, y le dijeron a Jehová, ¿por qué todas las naciones tienen un rey? ¿Por qué todos son gobernados con un rey y nosotros no? Y Dios le dice a través del profeta, les recuerdo que yo soy su rey y ustedes son mi pueblo. Yo soy para rey a ustedes, ustedes son para mí el pueblo. Pero aún así el pueblo de Israel, que tipifica el pueblo de Dios, se obstinó tanto en esto que quiso insistir en tener un rey, y Dios tuvo que levantar un rey a gusto del pueblo. Israel vio cómo en la antigüedad no había democracia, no se elegían por mandato popular o por elección popular más bien, sino que se elegían en el pueblo de Dios. El que Dios escogiera enviaba el profeta, le regaba la redoma del espíritu, que es el aceite, y era ungido como rey de la nación. Se levantó entonces un profeta llamado Samuel, va a donde está, en la tribu de Benjamín, allí el rey Saúl lo unge como rey, y entonces allí comienza la historia de las monarquías en Israel. Su primer rey llamado Saúl, ¿cómo se llamaba? Pero Saúl, al pasar el tiempo, se enamoró demasiado del poder, se enamoró de su trono y se le fue olvidando el Dios que lo colocó en ese trono. Saúl comenzó a despreciar lo sagrado, a hacer trato con sus vecinos, naciones impías, hasta el punto tal que hicieron intercambios de índole comercial, de índole político, de índole cultural, y lo más grave, de índole religioso o de creencias. Fue la puerta que se abrió para que Israel, aunque tenía rey y fue uno de los tiempos más prósperos para la nación de Israel, también fueron los tiempos de mayor sacrilegio, en donde por una puerta de autoridad, que es el rey de una nación, entró idolatría, entró pecado, y eso le costó a Israel miles de personas, miles de vidas, las cuales cayeron en las guerras, en brutales invasiones hechas por sus archienemigos, los filisteos. Pero más adelante dice lo siguiente: Dios siempre enviará su dirección por medio del profeta para hablar y enseñar a su pueblo. Escucha, iglesia, y cuando nosotros hablamos, nos movemos, actuamos como iglesia profética, no es porque a nosotros nos dio por colocar iglesia profética o apostólica o iglesia misionera. No, los dones
no los definimos nosotros. Los llamados y las asignaciones las hace Dios, porque Dios diseña cada ministerio con base a la necesidad de una sociedad o de un momento, de una generación en la cual se está viviendo. Y en este tiempo Dios está levantando ministerios proféticos como Ministerio Mía para hacer caer en cuenta al mismo pueblo de Dios que han dejado sus atrios, que tal vez se han enamorado más de la fama, del poder, de las cosas grandes que genera el ministerio, pero tal vez nos hemos olvidado del Dios que nos da la grandeza. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando viene un profeta, diga conmigo la iglesia, cuando viene un profeta, viene para conectarte con el trono. No, yo no sé si alguien lo entendió. Un profeta viene para conectarte con el trono. Ahora, primera de Samuel 13, yo quiero avanzar lo más rápido posible, pero quiero que entendamos esta palabra. Primera de Samuel 13, 1 al 7, dice la palabra. Y déjeme leerlo para que entremos en el contexto de lo que queremos explicar, enseñar y profetizar esta mañana. Primera de Samuel 13, 1 al 7. Ya habiendo reinado Saúl un año, ya llevaba un año como rey, cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, es decir, llevaba 2 años de rey, pero cuando llevaba un año allí, en ese año, cometió el siguiente error. Escogió a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl el rey. 2,000 estaban en Micmas, en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán, que era el hijo del rey, el príncipe, en Gabá de Benjamín, y envió el resto del pueblo a cada uno de sus tiendas. Jonatán atacó la guarnición, es decir, el hijo del rey Saúl atacó una guarnición de sus archienemigos, los filisteos, que había en el collado o en el monte, y lo oyeron los filisteos. Escucha esto. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó lo que decía el rey. Dice: Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos, y así también Israel se ha hecho abominable a Filistea. Diga conmigo: nos hacemos abominables cuando atacamos el infierno. ¿Cuántos dicen amén? Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 hombres, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que estaba a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Y cuando los hombres de Israel vieron que estaba estrecho, porque el pueblo estaba en aprietos, diga conmigo, el pueblo de Dios en aprietos, se escondieron en las cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán, es decir, huyeron, se desplazaron por esa guerra a la tierra de Gad y Galaad, pero Saúl permaneció aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras del rey temblando. Diga conmigo: detrás de un rey, pero temblando. Estas son las consecuencias de lo que ocurre cuando un juez de una nación no hace las cosas conforme al corazón de Dios. Los pueblos de la tierra están tan desesperados buscando paz, buscando prosperidad, buscando un poco de tranquilidad para sus pueblos y comunidades, que hoy por hoy aparece el primer impostor, habla de paz, habla de equidad, habla de igualdad, y en medio del desespero social de la gente ávida de verdaderos cambios, porque su nación ha sido maltratada durante años por una fuerte ola de corrupción, de muertes, la gente termina depositando su confianza en un rey que nunca Dios quiso que fuera rey de una nación. Nos está pasando en nuestra América Latina. Reyes que están arruinando las naciones, reyes que están llevando a la pobreza, a la violencia, a la inseguridad. Las ciudades se les salen de sus manos, la nación se sale de sus manos, y la gente, triste por eso, comienza a menguar. Vienen las guerras civiles, vienen los enfrentamientos como ha ocurrido en Colombia, y esto solo lleva a la desgracia de una nación.
Y muchos oramos, Señor, que cese la violencia. Pero no es solo que Dios cese la violencia en una nación, la pobreza o la maldad en una nación. Es preguntarse qué hicimos mal para que nuestras naciones estén arruinadas. ¿Cuál fue el rey que hemos venido colocando en las naciones que ha hecho que nuestras naciones permanezcan con miedo, permanezcan arruinadas, permanezcan sin oportunidades? Digan conmigo, la iglesia, 3 cosas que provoca que un líder vaya sin la dirección de Dios a una batalla. ¿Cuántos son líderes aquí? No estoy preguntando líder de célula, no estoy preguntando líder. ¿Cuántos lideran una casa, una empresa, un trabajo, un escritorio, algo? ¿Cuántos líderes hay aquí? Da conmigo, soy líder en este tiempo porque vengo a traer el orden divino de Dios en mi generación. ¿Alguien lo cree? Pero cuando Saúl fue a la guerra sin la dirección de Dios, provocó 3 cosas. Número 1, Israel se había hecho abominable a los filisteos. Saúl atacó, pero no ganó el respeto de su enemigo, sino que se ganó la abominación. Cuando tú y yo hacemos cosas en nombre de Dios, pero ese asunto no estaba direccionado por Dios, la gente te va a abominar. Y hablemos de nosotros como iglesia cristiana. Hemos hecho cosas tan malas en nombre de Dios, profetizado lo que Dios no nos ha mandado profetizar, y en nombre de Dios lo hemos hecho, que hemos arruinado la vida de muchas personas. Ahora estas personas abominan u odian las iglesias cristianas por causa de que no se direccionó bien lo que se estaba liderando. ¿Está la iglesia aquí? Diga el que está a su lado, el que tenga oídos, oiga la palabra. Lo primero que provoca una persona que va a una guerra sin dirección de Dios es que se hace abominable a sus enemigos. La intención de alguien que va a la guerra es ganar el respeto de sus enemigos por causa de que los venció, mas no la abominación. Escuche eso. Lo primero es que eran abominables para los filisteos. Número 2, Israel estaba estrecha, en aprietos. Se escondieron en las cuevas, en los fosos, en los peñascos, en las rocas, en las cisternas. Esto es gravísimo lo que estoy leyendo. ¿De dónde el pueblo de Dios va a tener que esconderse y tenerle miedo al diablo, que es su archienemigo? Muchas veces cuando tú vas a la guerra sin la dirección de Dios, te entra el miedo porque te endeudaste. Dios te dijo, no te endeudes, pero te endeudaste. No te asocies con esa persona, pero te asociaste porque la avaricia fue más grande y ahora esa persona te persigue para cobrarte su inversión. Hay cosas que hacemos mal. Hay cosas que las hicimos por nuestras propias fuerzas. Creímos que podíamos ayudarle a Dios. Yo puedo hacer ese negocio, yo puedo comprar esa casa, yo puedo hacer una iglesia. ¿Por qué se acaban iglesias? ¿Por qué se acaban ministerios? Porque nunca fueron ordenados por Dios. Hogares donde lo desafiaste todo. Tranquilo, pastor, eso es un Frankenstein, pero yo lo convierto al evangelio. Y después esas mujeres están bajo amenaza de muerte porque ese Frankenstein nunca le entregó la vida a Jesús. Está aquí la iglesia. Hay cosas que tú debes entender, y que cuando Dios te mande a la guerra y tu dirección venga de Dios, tenlo por seguro que Dios te va a respaldar y que tú vas a vencer a tus enemigos y que Él lo va a poner bajo la planta de tus pies. Alguien que le aplauda a Jesús. Dale gloria con tu aplauso. Número 3, todo el pueblo. Diga conmigo, todo el pueblo. ¿Cuál porción? Todo. ¿Iba detrás de quién? Del rey Saúl. Pero ¿cómo iban? Temblando. En este momento el país, Colombia, está pasando una incertidumbre. Estuve conectado a una conferencia de empresarios y no había ninguno que tuviera miedo. Decía, tenemos incertidumbre, no sabemos si sacar los capitales, si nos van a expropiar, si nos van a quitar, si van a quitar esto. La gente tiene miedo. ¿Por qué? Porque el rey que se colocó no era voluntad de Dios. Yo dije, el rey que se colocó no era voluntad de Dios. ¿Qué es lo que pasa cuando sucede eso? Cuando tú haces algo por fuera de la voluntad de Dios, pero das rienda suelta a tu emoción, Dios dice, yo no estoy en el asunto, aunque Dios ordenó el ungimiento de ese rey. Ya conmigo, Dios me puede ungir, pero más importante que un ungimiento
es la voluntad divina. Escuche esto. Tres cosas, diga conmigo, tres cosas. Número uno, Israel se había hecho abominable. ¿Cuánta gente odia a la iglesia? Unos con causa, otros sin causa. Pero mucha gente de la sociedad odia a la iglesia porque muchas cosas en la iglesia no las hemos hecho bien. Número dos, Israel estaba en estrecho, estaba en aprietos, escondido. Diga el que está a su lado, un hijo de Dios no se esconde. Un hijo de Dios pelea, lucha y vence. Y número tres, todo el pueblo estaba detrás de ¿quién? De Saúl. ¿Y cómo estaban detrás de Saúl, el rey? Temblando. Es un espíritu de sometimiento donde los reyes que no tienen la dirección de Dios te meten miedo para que votes por ellos. Te meten miedo para que nunca te salgas de ellos, porque entonces si no hacen lo que yo digo, eso se llama tiranía, se llama dictadura. El que esté fuera de mi gobierno se arruina. El que no vote por nosotros lo perseguimos. Hay presos políticos, hay gente que le están quitando su nacionalidad solo por haber levantado su voz a decir ese rey es injusto, y les están quitando su nacionalidad. Son tan brutales que cuando van y direccionan una nación sin el nombre de Dios, ponen miedo en todos los habitantes de esa nación. Diga conmigo, el que escuche la palabra, oiga la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ir a la guerra sin la dirección de Dios hace que la prepotencia llegue a una vida y se piense que puedo hacer las cosas sin Dios, haciendo que vuelva manipulable lo sagrado. Escucha esto, más adelante verso 8. ¿Qué dice la escritura? 1 Samuel 13:8. Mira lo que pasó con este loco llamado Saúl. Y él esperó por 7 días, conforme al plazo que el profeta Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Diga conmigo, rebeliones civiles. Diga de nuevo, guerras civiles. Entonces Saúl, cuando vio que su pueblo se estaba dividiendo en una polarización de sí al rey y no al rey, ¿le parece que lo hemos visto en estos días en nuestras naciones? Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Mira esto, ya te voy a explicar la gravedad de esto. Y ofreció el holocausto. Verso 10. Y cuando él acababa de ofrecer los holocaustos, aquí Samuel el profeta venía y salió a recibirle para saludarle. Verso 11. ¿Estamos aquí, iglesia? Entonces Samuel el profeta le dijo al rey: ¿qué has hecho? Saúl le respondió: porque vi que el pueblo me desertaba o se dividía de mi gobierno, y que no venías tú como profeta para venir a darme esa palabra que me levantara el gobierno de mi nación. Entonces yo mismo reuní. Mira lo que dice: no venías dentro del plazo señalado, que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Me dije: ahora descenderé a los filisteos contra mí a Gilgal, y no me ha implorado el favor de Jehová. Me esforcé. Diga conmigo, una persona que se esfuerza sin el poder de Dios es vana su fuerza. Y ofrecí los sacrificios. Entonces el profeta le dijo a Saúl: locamente has hecho, y no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Ahora pues Jehová hubiese confirmado tu reino sobre todo Israel para siempre. Escuche esto. Cuando una persona que ejerce autoridad se sale de los principios de la dirección de Dios, comienza a hacer cosas locas y a profanar lo sagrado. Y tú dices: ¿qué fue lo que acabo de leer, pastor? Déjeme resumirlo en unos escasos segundos para decirle que los únicos que podían ofrecer sacrificio en Israel eran los de la tribu de Leví. Es decir, una población específica de Israel que eran los únicos que podían tocar los utensilios sagrados de la casa de Dios. Nadie podía venir antes de Cristo a ofrecer el sacrificio, entrar al tabernáculo, lugar santo, santísimo, y llegar y ofrecer un cordero, regar su sangre y prenderle holocausto. Solo había gente específica, los sumos sacerdotes.
Y los profetas en su defecto eran los que acompañaban el sacrificio. Pero Saúl, en su prepotencia de decir: no me importa si hay un profeta, no me importa si hay un pastor, no me importa su dirección espiritual, yo mismo voy a ofrecer el sacrificio, voy a coger lo sagrado y voy a ofrecer el sacrificio para que Dios me respalde para vencer a mis archienemigos, los filisteos. Y cuando llega el profeta, dice: ¿qué locura es esta, Saúl? ¿Qué estás haciendo? Dijo: como tú no llegabas, yo podía hacerlo sin ti. Diga conmigo: cuando Dios envía profeta en una generación, más vale oír la voz del profeta y no hacerlo a tu manera. Vas a fracasar. No sé si alguien está aquí. Escuche. ¿Qué le responde Saúl? Le dice: me esforcé pues y ofrecí holocausto. Una persona que va a la guerra sin la dirección de Dios comienza a hacer las cosas con o sin Dios. No me importa, pero lo voy a hacer. Prepotencia. Es aquellos que comienzan a jugar con la unción. Son aquellos que comienzan a jugar con su ministerio. Son aquellos que determinan cuándo le sirven a Dios y cuándo no. Saúl, ¿qué hizo? Me esforcé, hice sacrificios, mis fuerzas. No me importa que estuviera el profeta o el sumo sacerdote, yo lo podía hacer con o sin. Diga conmigo: prepotencia. Algo muy marcado en los gobiernos de la tierra: con Dios o sin Dios voy a gobernar, con Dios o sin Dios lo puedo hacer. Sacando el cristianismo de los entornos sociales, lo vamos a poder hacer. ¿Y qué es lo que provoca eso? Juicio para las naciones. Diga conmigo: nunca un esfuerzo hecho por hombres va a causar buen resultado, porque necesito en la ecuación al que me direcciona en la guerra. ¿Qué le dice el profeta? Locamente has hecho. ¿Por qué? Porque no guardaste el mandamiento de Jehová. Hoy por hoy se sube un X personaje y saca un decreto y dice: aprobado el aborto, no importa los meses de embarazo. Pero ¿cómo así? Háganlo, decrétese y cúmplase. Se sube un prepotente por encima de Dios, que es el que da la vida, y dice: 2 hombres se pueden casar, 2 hombres, un perro y un gato son familia. Pero eso no está en la Biblia. No me importa, aquí se dice lo que yo digo. Prepotencia. Cuando una persona sube como rey de una nación, rey de un ministerio, rey de comandar algo que Dios le colocó, pero dejas por fuera en la ecuación al rey que te direcciona, comienzas a hacer cosas locas y haces pecar al pueblo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué le dice el profeta? Si no hubieras hecho esto, loco, si no te hubieras puesto a coger lo sagrado. Escúcheme esto, no estoy hablando de política, estoy hablando de los entornos en los que vivimos. ¿Por qué una persona, nación rica como Colombia, una nación rica como Venezuela, una nación rica como la Argentina, una nación rica como los países de América Latina, sube un desquiciado y le empobrece? ¿Por qué? Porque ellos toman lo sagrado y lo manipulan como quieren. La vida, quién se casa con quién puede vivir, quién no. Matan, asesinan, hacen todo tipo de locuras, juegan con el pueblo, con la mente, con la necesidad de la gente, y comienzan a hacer locamente. Y entonces se sube un loco y dice: vamos a ir a la guerra, y encienden sus cohetes y atacan y atacan a otro país y matan miles de personas. Están locos, están desquiciados. Alguien dice: voy a luchar por una causa, arma un coche bomba, lo pone en un centro comercial y mueren 50 inocentes. Están locos. ¿Por qué? Porque cuando estamos por fuera de la dirección de Dios, nos volvemos locos con lo que gobernamos. No sé cuántos están aquí. Alguien va a tener que pedirle perdón al Señor, decirle: Señor, perdonas por colocar reyes incorrectos en la historia de Colombia. No sé cuántos están aquí. Ahora continúo. Claramente vemos que el rey Saúl estaba enamorado del poder, estaba enamorado de la riqueza, más del Dios que lo puso allí. Y esto desata la furia de Dios. Es por esta razón que los impíos, aún a los mismos hijos de Dios,
con esta actitud nada les sale bien, aunque quisieran, por ejemplo, en los asuntos de gobierno. Ahora, ¿por qué un proyecto de nación sin la dirección de Dios se convierte en personas sin pudor, irrelevantes a la presencia de Dios? Puesto que solo el sacerdote era quien tenía el derecho de ofrecer el sacrificio. Déjeme decirle que esto no pasa a nivel de naciones solamente, pasa en la iglesia. Cuando yo le predico eso a usted, le suplico al cielo que tenga misericordia de mí, por si algo he hecho mal con lo sagrado de la iglesia. Porque el estar hoy aquí predicando y siendo un líder espiritual para un pueblo, una iglesia, me significa no salirme ni medio centímetro de la voluntad divina de Dios. Y déjeme decirle como pastor, y no me da miedo decirlo porque me respalda la palabra, hay cosas de la voluntad de Dios que no me agradan a mí, pero a Dios, ¿qué le importa si me agradan a mí o no? Le importa que su cielo salga bien, que su propósito salga bien. Usted no vino para cuestionar lo que Dios le dijo que hiciera. Usted vino para creer y obedecer lo que Dios le dijo que hiciera. Termino con esto. Escuche esto. Verso 19 y 13. Y toda la tierra de Israel no se hallaba herrero. Escuche esto tan grave, porque termino con esto. Porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza, por los cuales todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar su arado, su asadón, su hacha y su hoz. Y en el principio del pin que era, y el precio, perdón, que era un pin equivalente a la tercera parte de un shekel hebreo, que es el sueldo de una persona, por las rejas de los arados de los asadores, y de la tercera parte un ciclo por las filas, para afilar las hachas y por componer las aguijadas. Verso 22. Y aconteció que el día de la batalla, diga conmigo, el día de la batalla, no se halló espada en mano de ninguno del pueblo que estaba con quién. ¿Y quién eran los que estaban con Saúl? Israel. ¿Y quién es Israel? El pueblo de Dios. Ni con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán. ¿Quiénes solo tenían espadas? El rey y Jonatán. Déjeme explicarle algo tremendo aquí. Tremendo lo que pasa aquí. Cuando tú direccionas tu vida, tu proyecto de vida sin la dirección de Dios, tus enemigos van a tomar el poder y te van a decir cuándo sí y cuándo no. ¿Cómo así, pastor? Explíquelo. ¿Sabe los hijos de Dios, los hijos de Israel, a dónde tenían que encontrar las espadas? ¿Quién tenía las espadas? Sus enemigos. ¿Quieres una espada para pelear? Tienes que pedirle al enemigo. Y si el enemigo decía no, ¿con qué iban a pelear? ¿Me estoy dando a entender? ¿Qué es la espada en nuestra vida espiritual? ¿Qué es, Mario? Cuando nosotros vamos en la dirección de Dios, el diablo toma el control de la palabra en tu vida. Los filisteos definían: si quiero te doy una espada para que pelees, si no, no, porque yo tengo el monopolio de las espadas. ¿Lo conocemos en algún lugar? ¿Cómo se apoderan de las riquezas y te dicen vota por mí y te suelto un subsidio si no te mando a la cárcel? Porque los enemigos que están de Dios, que toman el poder, controlan el poder y dicen qué darte y qué no darte. Y el pueblo de Dios hemos caído en ese juego. ¿Quién estaba ahora pidiendo una espada? Los hijos de Dios. Y aconteció que el día de la batalla, diga conmigo, el día de la batalla no se halló espada. Oh, qué cosa tan tremenda. Por eso cuando tú sigues una persona que no esté llena del poder del Espíritu Santo, es un demonio que te va a llevar a la ruina. Cuando tú escuchas más al chismoso, al murmurador, al mentiroso, al que siembra miedo, cuando tú lo escuchas más a él que un profeta de Dios, tu vida va a fracasar, porque te va a arrebatar la palabra de tu mano. Llegó el día de la batalla, 30,000 filisteos armados hasta los dientes, y los hijos de Dios con palos y qué, y piedras. No, esa unción fue para David, pero los demás no tenían esa unción. Mi amada Marjorie, conozco muchos pastores de nuestra amada hermana República de Venezuela, y estos pastores vendieron sus votos al chavismo,
a cambio de una bodega expropiada, robada a los empresarios para cambio de votos. Pastor, esta bodega es para usted. Y los pastores dijeron: oh, esa es la gloria de Dios. Vendieron el voto de sus iglesias a un régimen satánico. Esos pastores ya ni viven en Venezuela, les tocó huir porque el mismo gobierno los persiguió, y a eso le llamaron gloria de Dios. Hay muchas cosas que hemos hecho mal. Escuché el testimonio de una pastora en Cali. Esa pastora dijo, llorando, en un congreso de pastores donde estábamos varios pastores de la ciudad: yo les voy a contar algo que arruinó mi ministerio y que me ha costado volver a levantarme. Llegó el candidato de turno y le dijo: ¿qué necesita su iglesia? Dijo: pues necesitamos unas tejitas, cemento, ladrillo. Ah, ¿lo querés? Voten por mí y les doy lo que quieran. Así funciona el diablo. Y ella dijo: esta es la persona que va a traer prosperidad, el techo que soñamos, el piso que soñamos. Cuando quedó electa la persona, no le regaló ni techo ni nada, pero sí su iglesia se arruinó porque hicieron algo sin la dirección del Espíritu Santo. Diga conmigo: ir a la guerra sin la dirección del Espíritu Santo, número 1, me arrebata la palabra de la mano. Y número 2, comienzo a pedirle perdón al mundo para poder hacer algo. ¿Desde cuándo aquí? Cuando vino pandemia de COVID-19, Saúl se levantó y dijo: las iglesias no se abren. ¿Sabe cuándo se hubiera podido abrir las iglesias cristianas en pandemia? Cuando se abrieron los estadios, 2 años después de la emergencia sanitaria. Ya conmigo: pero teníamos la espada en la mano, no la habíamos dejado arrebatar, y nos levantamos a orar, y levantamos los líderes de la nación y dijeron: se abren ya porque la gente quiere la iglesia. Y aquí está la firma de miles de personas. Y dijeron: ay, déjenles abrir a estos locos la iglesia. Solo 6 meses duraron, ellos dijeron 2 años, pero Dios dijo: si tienen la palabra, la espada en la mano, en 6 meses se abrieron las iglesias, en 6 meses se abrieron y se comenzó a volver a predicar el evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque mientras tú tengas la espada en la mano, mientras tú tengas la dirección de Dios, se levante el Saúl que se levante, no te va a coger desprevenido. Vas a pelear tus batallas y vas a vencer. Yo dije: vas a vencer. Yo dije: vas a vencer en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y el verso 22 dice: pero solo Saúl y Jonatán tenían espadas. ¿Solo quién? Diga conmigo: concentración de poder para mi beneficio. Todo el pueblo sin espadas, propenso a que los mataran, pero los reyes, ellos sí tenían las espadas. Vi un documental esta semana de Venezuela, y perdón que coloque el ejemplo de Venezuela, pero yo sé que ese régimen satánico va a caer tan pronto en el nombre de Jesús, y el avivamiento de Venezuela va a ser uno de los más grandes en la historia y en la humanidad. Pero podía ver cómo los del régimen, que hablan de bienestar, equidad, igualdad, en Maseratis, Ferraris por las calles de Caracas, carros de miles de millones de dólares, sin placa. Y el que estaba haciendo la filmación o el documental se preguntaba: ¿y esos carros de quién son? Ah, pues eran de los hijos de los gobernantes del régimen. Mientras la gente del pueblo gime. Te hablan de paz y justicia, pero andan en helicópteros. Y usted le cierran el autobús y tiene que caminar kilómetros para llegar a su casa. ¿Qué produce cuando montamos un rey sin la dirección de Dios? Ellos bien, los demás pobres, los demás sufriendo, los demás mal. Eso no existe en el mundo espiritual. Cuando tú sigues al rey, él te va a prosperar. Cuando tú sigues su dirección, él te va a sanar. Cuando tú sigues a Jesús y te direcciona por la guerra, él te va a sacar del fango cenagoso y te va a llevar a una dimensión de gloria en lo sobrenatural, y no vas a tener que mendigarle a ningún filisteo en esta generación. No sé cuántos dicen amén. Ahora escuche eso. Diga conmigo: cosa satánica es. Dígalo con fuerza, diga: cosa satánica es
Cuando las cabezas prosperan y el pueblo empobrece. Me encanta escuchar testimonios de estos, que quiere decir que Dios está bendiciendo a su pueblo, no solo la cabeza. ¿Alguien dice amén? Diga al que está a su lado: todos como iglesia vamos a prosperar, porque si Cristo nos direcciona, no habrá más necesidad en medio de nosotros. Dígamelo en la Biblia, eso está en la iglesia primitiva, y todos tenían las cosas en común y se acabó la necesidad, porque el Espíritu Santo fue el comandante de la iglesia primitiva. Diga conmigo: ir a la guerra sin la dirección nos provoca. Número 1, la espada, que es la palabra, y estaba en manos de los filisteos. Ellos decían cuándo afilar o no las espadas. Entonces comienza la manipulación en la palabra, hacer caer al mismo pueblo de Dios. Cuando alguien tiene lo exclusivo de la palabra, hace caer a su pueblo. Número 2, entonces alguien toma la palabra incorrecta y comienza a colocarle precio. ¿Cuánto cobraban los filisteos por afilar la espada? Una jornada de trabajo. Ya conmigo: esclavitud económica. No te dejes arrebatar la palabra. Yo no tengo miedo en decir algo. Si a ti no te parece que la doctrina de esta iglesia es sana, huye de aquí. Dios dará testimonio. No tengo miedo. Hay gente que le daría miedo decir esto. No, porque se me va la gente. Aquí están los que van por Jesús, porque este profeta habla única y exclusivamente la verdad de Jesús. Por eso yo no le cuento casi mis testimonios. Si tardo 30 segundos contándole mi testimonio, vengo el predicador que viene a contar su testimonio. Sí, lo sacó de las drogas, de la muerte, el sicariato, aleluya. Pero aquí venimos es a predicar al Cristo, al que verdaderamente tiene un testimonio, al que venció la muerte y te hizo libre. De Él es que tengo que predicar. ¿Cuántos dicen amén? Y número 3, el poder se concentra en una sola persona. Solo Saúl y su hijo tenían la espada, tenían el control, sabían cómo defenderse. Los demás murieron en el campo de batalla. ¿Le parece que lo que estamos viviendo es una radiografía de nuestras sociedades actuales? Sinvergüenzas que hablan de equidad, pero su pueblo está arruinado. Sinvergüenzas que hablan de prosperidad, pero para ellos, vivir sabroso para ellos, los demás a moler. No me importa si le gusta o no le gusta la predicación. Tengo que hablar la verdad de lo que Dios me ha hablado. Esto me exhorta a mí primero, porque tal vez yo muchas veces he votado por personas incorrectas, equivocadas, y hemos arruinado la nación. Hemos nombrado líderes incorrectos y hemos arruinado el ministerio. ¿Qué le dice Jesús a sus discípulos? No se vayan de Jerusalén hasta que venga sobre ustedes el Espíritu, y recibiréis poder cuando su comandante les diga cómo y cuándo hacerlo. ¿Tú te imaginas, hermano Alejandro, a Pedro, Juan, Zebedeo, a Tomás sin la dirección del Espíritu Santo? Por eso 72 horas o unos meses antes lo habían negado, porque no tenían la dirección del Espíritu Santo. ¿Te imaginas a Pedro negando a Jesús? El que negó a Jesús, al que dijo maldita sea, no conozco a Jesús, pastoreando una iglesia. ¿Cuántas almas hubiera dañado? ¿Y por qué Dios no mandó un rayo y lo mató? No, porque Dios no manda rayos y mata. Dios dice: esperen en oración que venga el comandante, el Espíritu Santo, y Él los va a direccionar y van a tener poder cuando Él venga. Eso es ejercer ministerio. Eso es ejercer liderazgo. Cuando tú inculcas a tu pueblo: espera en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero es que yo lo amo y me voy a cortar las venas. Córtatelas ya, porque Dios no te va a respaldar con eso. No, yo no sé si alguien está aquí. Ya conmigo el profeta no habla bonito. Pastor, me cuadré con Frankenstein. ¿Y tú crees que ese Frankenstein se va a convertir al evangelio?
no esperar un poco. Gracias a Dios tengo una esposa santanderiana hermosa que me ha dicho eso. Y yo, está bien. Y válgame Jehová. Hace poco llegué y reunía, yo me sentí como Jefté, y me sentí como Moisés, no, reuní a mi hijo, reuní a mi esposa. La esposa ha tomado una decisión, vamos a hacer eso. Cuando se paran los dos dicen, papá, ¿qué? Perdón. Mi hijo, como es todo bilingüe, what? No, papá, no me parece. Y me dio una ira santa que yo dije, usted calla. Pero Dios me dijo, óyelo. Y ahora decir, no es usted, será la mamá. Vamos a hacer eso. Dijo, ni se le ocurra. Yo dije, ya 2 contra 1. Él está bien declinado, borre el papel, acabado el plan. Y comenzamos a ver resultados de aquello que continuamos haciendo. Diga conmigo, ir a la guerra sin la dirección de Dios puede arruinar tu vida. Termino con esto, en serio. 14. Mas ahora tu reino no será duradero, le dice el profeta. Y Jehová se ha buscado varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Y qué hizo Dios? Desechó a Saúl para siempre. Saúl se suponía que iba a ser rey hasta que viniera Jesús, pero Dios dijo, con un corazón así toca cortar la genealogía y paso la genética divina a alguien que tenga o esté conforme a mi corazón. ¿Cuántos han leído la vida del rey David? Ese debería tener un libro que se llame Primera de Calavera 5:15. Todas las embarradas que hizo David, y conforme al corazón de Dios. ¿Pero cuál conforme al corazón de Dios? Este tipo hizo locuras también, pero nunca se desconectó de la voluntad. Él decía, no quites de mí tu Santo Espíritu. Esa es la actitud de los hijos. ¿Qué dice la canción? Y aunque yo he fallado, abrázame con tu insondable amor. Y Dios levantó ¿a quién? Al rey David, y dijo, necesito una persona conforme al rey. Y llama al mismo profeta. Y le dice, Saúl, es hora que vaya a la casa. Eso está en 1 Samuel 16:7, verso 12 y 13. No lo voy a leer, pero escucha eso. Cuando llega el profeta dice, bueno, ¿y quién va a ser el rey de la nación? ¿Dónde están los del equipo que hemos trabajado? Área de gobierno, Mario, Alejito y algunos acá de la iglesia, ¿verdad? ¿Sabes qué le pasó a Saúl? Perdón, ¿sabes qué le pasó al profeta? Lloró a Saúl. Y él dijo, pero ese rey yo lo ungí, yo trabajé para ese rey, yo lo di todo por ese rey. Y un día Dios se le aparece y dice, ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl? ¿No te das cuenta que lo he desechado delante de mí? Más bien toma tu redoma y comienza a ungir a los nuevos reyes que están conforme a mi corazón. Ve a la casa de Isaí, allí me proveeré del próximo rey de la nación. Y se va con su redoma. Y cuando llega a la casa de Isaí, le dice, Dios me dijo que en esta casa había un rey. Y entonces Isaí comienza a sacar a todos sus hijos, los del PhD y a todos los de la especialización, al ingeniero. Comenzó a sacar al letrado, comenzó a sacar al que había estudiado leyes. Y Dios le dice, ninguno de esos es, me harté de eso. Diga conmigo, academia, conocimiento, pero divorciados del corazón de Dios. Y Dios dijo, no, ninguno de esos es. Iba a regar la redoma. Pero padre, este es ingeniero con especialización en vías de trascendencia nacional. No, no es. Y entonces que es abogado tampoco. Hay uno en esa casa que no estudió todo eso, pero está conforme a mi corazón. Búscalo hasta que lo halles y úngelo como rey. Y cuando pasaron todos, le pregunta a Isaí, ¿esos son todos tus hijos? Porque el Señor me dice que ninguno de estos es. Pero ese es del partido de la U. No, ya no más. Pero ese es de la derecha. No,
Y este de la izquierda, sabroso. No, no quiero sabrosones aquí. Dios le dijo: es uno conforme a mi corazón, que sabe oír mi palabra, que la pone en práctica. Es él. Y le pregunta a Isaí: ¿cuál es? Que si hay otro hijo, me dice el Señor. Hay otro hijo, tráelo porque me tiene cabezón el Señor. E Isaí se acuerda. Yo no sé si esto le ha pasado alguna vez a alguien, que usted es el hijo olvidado de la familia. Eso está como el chiste de los Simpsons, ¿no? ¿Cómo es que te llamas? Le pregunta al hijo: ¿cómo es que es su nombre? Ah, ¿verdad? Y entonces Isaí dice: ay, verdad, yo tengo otro hijo, sí. Pero venga, le digo algo: él no es de la mamá de ellos, fue un desliz. Por eso me da pena presentarlo. Y huele, porque está en medio de las ovejas, huele a pura boñiga. ¿Cómo te lo voy a traer delante del profeta? Dios le dice: dile que lo traiga. Y tú dices: ¿por qué? ¿Por qué, pastor, usted considera? ¿Por qué usted no, yo no? ¿Por qué la palabra dice? ¿Por qué usted dice que era el hijo no deseado de Isaí? Porque él dice: en pecado fui concebido. Un desliz del tipo Isaí. Estuvo con Hortensia en el cuarto de atrás, desgraciado. Pero ese jovencito, que era un error para su padre, sabía oír la dirección de Dios. Y Dios le dijo: tráelo. Y cuando llega, dice, era rubio, hermoso, de buen parecer, como su pastor, así, y bonito. Y se presentó un muchachito allá. Los hermanos lo miran con una furia y dice: ¿y este que huele a boñiga, que va a ser el rey de nosotros? Y Dios le dijo: ese es, porque entiende mi corazón. Y cogió la redoma y dijo: acabemos con esto. Venga, ¿usted cómo se llama? David. Venga para acá, muchachito. Dios me dice que usted va a ser el rey de Israel. ¿What? Sí, usted es, ya cállese, ¿no? ¿Y sabes quién fue David? El que hizo prosperar la nación como nunca antes persona alguna lo había logrado. Y de su genética nació Jesús, Salvador del mundo. Porque cuando una persona aprende a oír la voz de Dios, no solo le va a salvar a sí mismo, va a salvar su generación. ¿Sabe por qué los jóvenes de ahora no pueden salvar la generación? Porque lo van a hacer con la ideología de género, con la inclusión social, con todas las tonterías que ni entienden lo que hablan. ¿Sabe por qué no salvan ni el gato que tienen en la casa? Porque esta juventud alguien la secuestró, le llenó la cabeza con basura del mundo progresista, y por eso es que estos muchachos no quieren ya ni trabajar. Amén. ¿Quiénes son los que Dios va a coger este tiempo para salvar las naciones? Jóvenes llenos del poder del Espíritu Santo, familias llenas del poder del Espíritu Santo, hombres de ministerio, mujeres de ministerio, gente que diga: no me muevo si Dios no se mueve, o me muevo si Dios se mueve. Esa va a ser la generación que va a traer rescate a esta generación. Escucha la voz de Dios, obedécela y harás prosperar tu camino y el de tu nación. Alguien que lo celebre con un buen aplauso. Con un buen aplauso. Digan conmigo: aquí está la generación que oye la voz de Dios. Colócate en pie, iglesia, colócate en pie, por favor, adoradores. El Señor me decía algo cuando daban los testimonios, cuando Jairo daba el testimonio, cuando Jorge contó su testimonio, todos esos testimonios que nos vienen contando, me acordó algo que el Señor me aclaró en este tiempo. Escuche esto. Escuche eso. Alguna vez una persona me preguntó: pastor, usted le acaba de dar una palabra profética a un niño. Dios me dio una palabra profética para un niño en un retiro, por así decir. Y ese hombre es una persona que aprecio mucho. Él comenzó con nosotros el ministerio, orando en la sala de la casa. Hace ya cerca de 10 años que comenzamos con la visión.
Y este hombre con sus palabras maravillosas como las que a veces me hace mi hijo, que digo, hijo, espere, voy al secreto a ver qué me dice el Señor. Y este hombre me pregunta, pastor, usted le dio una palabra profética a ese niño, esa palabra para que se cumpla, tendrán que pasar 15, 20 años en lo normal, porque es en su adultez que lo va a hacer. Y si Cristo viene antes, ¿la palabra que usted soltó era falsa? Uy. Yo le dije, bueno, está bueno. No tengo respuesta, pero déjamelo consulto. Si Dios lo dijo, algo va a hacer. ¿Sabes qué está haciendo el Señor en estos tiempos? Diga conmigo, aceleración. Dígalo de nuevo, aceleración. La aceleración es que como Cristo está pronto a venir, lo que está para cumplirse en una década, 2 décadas, tendrá que cumplirse en los próximos 5 años. Entonces, si su palabra estaba para 10 años, Dios dice, desátenla en el próximo año, porque tengo que acelerar, porque la palabra profética que ha salido de boca de profeta, no hay ninguna que no se vaya a cumplir. Todo se va a cumplir, pero falta mucho. Entonces cree que el Dios del cielo que te lo dijo va a acelerar los tiempos, y lo que está para décadas, en meses lo va a hacer, porque necesitamos una aceleración, una revolución del motor espiritual para que se cumpla tu palabra. Yo no sé si alguien lo está entendiendo. Aceleración en el tiempo. Ahora, diga conmigo, cuando escucho la voz de Dios, entro en una dimensión llamada la gracia divina. Cuando Dios escoge a David, lo escogió desde la gracia, y esta gracia es desde esta definición: conjunto de cualidades por las que las personas o las cosas poseen y resultan atractivas y agradables para un fin. ¿Qué es tener gracia? Que la gente va a decir, siempre voy a ver en ti una oportunidad de vida. Porque hay cristianos que fracasan porque no tienen la gracia. Ayer estamos en San Luis y pasaba la gente borracho, oye, aparecían en el camino de la Culebra, iban bailando joropo. Le diga, pastor, que ese predicando, no baile. Y entonces salíamos al encuentro con el volante, siga. Y nos entraron allá personas tomadas porque tenían tufo y olían a cigarrillo. ¿O no es así? Dígame si no es así. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo en ellos? Quebrantados, comenzaron a llorar en el culto. Y dijo, yo quería esto, hace tiempo que no entendía esto. ¿Y por qué no fueron a la taberna, sino que entraron a una iglesia cristiana? Porque en ese lugar había gracia, el Espíritu los cautivó. Nuestro crecimiento no va a depender de las estrategias humanas. Vengo de una iglesia donde te medían por el número de personas que conseguías, y aunque está bien, no era el objetivo, porque había unos horrores doctrinales. Con el afán de crecer, ponían a cualquier persona a predicar la palabra y salían con unos horrores, tanto así que se rompieron, se desbarataron hogares, porque el líder se enamoró de la consierva. ¿Está conmigo? Crecimiento sin la dirección de Dios. ¿Sabe cómo van a venir las masas y las multitudes aquí? Atraídas por la presencia. Porque cuando lo vean a usted, diga, yo lo conocí, usted arruinado, enfermo, con cáncer, pero ahora te veo sano, preséntame tu Dios, y van a venir a la iglesia. No sé si alguien está. Jesús no le dijo a sus discípulos, bueno, vaya, tenga un montón de células. Esos tipos ahí iban a hacer fracasar sus células. Eran 12 ahí detrás de Jesús. El que movía las masas, ¿quién era? Jesús, porque tenía un imán que atraía al enfermo, al drogadicto, al endemoniado, al lunático. Venían a Jesús. Y cuando Jesús se muere, como yo no estoy, ahora ese imán se lo paso a ustedes. Y el primer discurso de Pedro fue de 3,000 personas, sin internet, sin WhatsApp, sin nada. Ya conmigo, dimensión de la gracia. ¿Qué te quiero decir con esto? Cuando tú aprendes a oír y a dejarte direccionar por la voz de Dios, vas a ser un imán repleto de gracia que va a atraer la gente hacia ti, y te van a creer
y te van a seguir, y van a seguir al Dios que te envió. ¿Alguien dice amén? Por eso en el coro dice: y yo sé que he fallado una vez. Entonces él dice: yo te abrazo, abrázame con tu insondable amor. Y entonces puedo sentir cuando aprendes a oír la voz de Dios. Y tómame entre tus brazos otra vez. Escuchas de cerca su corazón. Y yo sé que he fallado una vez más. Cuando Él te dice no y tú te detienes. Abrázame con tu insondable amor. Si entendemos este tema, puedo sentir tu aroma. Es decir, puedo escuchar. Estoy tan cerca de ti que puedo escucharte. Puedo estar tan cerca que cuando Dios dice no, paramos. Podemos estar tan cerca de Dios que cuando Él dice sigan, podemos seguir. Y cuando no lo hacemos, ¿qué le decimos? Tómame entre tus brazos porque he dejado de oír tu voz. Abrázame con tu insondable. ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? Nunca permita que su casa camine fuera de la dirección de Dios. No vengas a un culto a criticar la palabra, al adorador, al hermano. No, para eso no es la iglesia. No vengas a decir es que cantaron bonito, feo, es que el hermano lo dijeron. Eso no te importa. Tú viniste fue a escuchar la voz de Dios. Que tus hijos aprendan a escuchar la voz de Dios. ¿Por qué los sacas de la iglesia? ¿Por qué los sacas del servicio? Vas a levantar una generación divorciada de la voz. ¿Por qué sacas a tu esposo o tu esposa de la iglesia? ¿Por qué prefieres otras cosas? Vas a levantar una generación separada que cuando escuche la voz de Dios diga: yo no entiendo, no sé quién me habla. Pero cuando tú frecuentas los atrios, Él habla y tú dices: heme aquí, Señor, ¿qué puedo hacer? Cuando tú estás cerca a la presencia, en momento de guerra, en momento del mal, en momento de la condenación, Dios dice: puedo salvarte. No desciendas a Egipto, no subas al monte ahora, quédate donde estoy o muévete donde yo me muevo. Y eso va a salvar tu vida, eso va a salvar tu familia, eso va a salvar a tus hijos y a los hijos de tus hijos. No te separes de la voz, no te separes de su. Porque inviertes más en cosas del mundo que en cosas de la iglesia. Tiempo, recursos, servicio. Porque si te invito a una finca, a la piscina, yo te digo a las 4 de la mañana enfrente de la iglesia, a las 4 de la mañana estás. Pero te digo 4 de la mañana a orar y nadie te vio. ¿Por qué te desconectas de la presencia? ¿Por qué te desconectas? Diga conmigo: cuando yo me desconecto de la voz de Dios, fracasaré. Y yo sé que ya una vez, pero hoy el Señor te dice: vuelve a mis brazos y abrázame con tu insondable amor. Dile: quiero volver a sentir tu aroma, Quiero sentir tu aroma, quiero volver a sentir tu presencia.
Quiero escuchar la voz. Toma mi vida. Toda la voz de la iglesia. Toma mi vida. Suplica por su presencia, suplica. El problema de Saúl es que no se humilló. Toma mi vida. Y toma mi vida. El problema de Saúl es que no se Y arrepintió. toma mi vida. El problema de Saúl es que su soberbia fue más grande que su arrepentimiento. Toma mi vida. Y toma mi vida.